Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo una semana estupenda, eso ante todo. Y bien, hoy vamos a tocar el trading institucional, que sé que despierta mucho interés, sobre todo en los nuevos traders. Digo nuevos traders porque antes no se estilaba lo que es el trading institucional tal y como lo conocemos hoy día. Hace 15 años nadie hablaba de trading institucional, solamente de análisis técnico. Las cosas están cambiando y en este aspecto en concreto para mejor. Y bueno, no me extraña que llame tanto la atención el trading institucional porque hoy día existen herramientas que nos facilitan el trabajo un montón. Vamos a pasar a pantalla y vamos a empezar a mirar todo esto porque es súper interesante. En primer lugar, vamos a ver qué es esto del trading institucional antes de pasar lo que es a materia más compleja, ¿no? Como el smart money y algunos conceptos como es el BOS, el CHOC y más cosas. El trading institucional, esto lo comento sobre todo para aquellas personas que se inician nuevas en el trading o que llevan poco tiempo o que solamente han operado análisis técnico y no conocen esta modalidad, pues para que sepan un poco de qué va la historia. El trading institucional es el que es realizado por los bancos, fondos de inversión, instituciones financieras y bueno, en general lo que se viene a llamar las manos fuertes, ¿no? Los que tienen el poder, el capital. Seguramente que habéis oído hablar en el trading institucional pues sobre términos como el order block, los imbalances o imbalance o desequilibrios, el liquidity, el delta y un largo etcétera, ¿vale? Porque aquí hay, dentro del trading institucional, hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas, muchísimo análisis, tanto o más que en el análisis técnico. Hoy en concreto vamos a centrarnos en el Smart Money. Ahora bien, vamos a ver qué es el Smart Money, ¿vale? Esto es una pequeña, digamos que teoría que tengo que dar sí o sí, porque si no, no se va a entender nada de lo que vamos a ver hoy, porque aquí hay, como digo, mucho pastel, ¿eh? El Smart Money es una forma de llamar o de nombrar en el trading institucional a los inversores con gran capital. En definitiva, viene a ser un poco básicamente lo mismo. Se refiere con Smart Money a esos inversores institucionales. Llamarlo institucionales, llamarlo bancos, ballenas, llamarlo X, ¿vale? Viene a ser todo lo mismo. Gente con gran capital, que son aquellos inversores mayoristas. Todo lo contrario a nosotros. Nosotros somos inversores minoristas. Ahora quiero que os fijéis un poco en la gráfica. Veis que tengo aquí un indicador de Smart Money que lo que vamos a hacer es eliminarlo y añadirlo desde cero, ¿vale? No hay mucho que configurar. Simplemente es para que veáis el nombre y demás. Y así vamos a empezar un poco a explicar un poco otros conceptos dentro del Smart Money que son muy interesantes. Vamos a indicadores y el indicador es este que tenéis aquí. Smart Money Concepts de el creador Luxalgo. Le damos un clic. Muy bien, ahí lo tenemos. Bueno, este indicador por defecto, según lo cargáis en pantalla, yo ahora mismo estoy en gráfico diario, según lo cargáis en pantalla os va a aparecer, aparte de toda esta información que tenía yo previamente, antes de cargar el indicador de nuevo, os van a aparecer estas zonas. Estas zonas son los order block de los que comentaba antes. Yo aquí no voy a hablar nada de order block porque básicamente porque eso ya lo he explicado en otros vídeos y además sería mucho concepto, mucho material para un solo vídeo. Hoy vamos a ver qué es el BOS, qué es el CHOC, cómo se comporta dependiendo de si estamos alcistas o si estamos bajistas. Es lo que vamos a ver. Así que si os interesa este contenido, quedaros hasta el final. Vamos a la configuración y yo ahora en entrada de datos vengo aquí abajo y esta palomilla que pone Internal Order Blocks la voy a desactivar. Automáticamente se me va a quitar, ahí lo tenemos, esas áreas que tenéis marcadas. Perfecto, le damos a aceptar. Vale, genial. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en pantalla, qué es todo esto, porque aquí tenemos sus líneas, tenemos unas palabras que nos pone aquí de CHOC, otras de BOS. Los que ya lo conocéis, pues bueno, os queda pues como de repaso, ¿no? Pero hay gente que no sabe qué es esto, nunca lo ha visto y entonces esto os va a interesar. Vamos a empezar por el BOS. Voy a ponerle un poco en aumento esto, porque si no, no lo vais a ver. Veis aquí esta palabra que pone BOS en color verde. También tenemos BOS en color rojo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí BOS en color rojo. Dependiendo del color va a actuar de una manera o de otra. A ver, primero os voy a decir pues un poco la definición que es esto de BOS. BOS también lo podéis encontrar por el nombre de breakout soportado. Es cuando el precio rompe, bueno, en el caso de una tendencia alcista, cuando el precio rompe
un nivel de resistencia y luego retrocede a ese nivel de soporte que dejamos atrás antes de continuar su movimiento alcista, ese es un boss de continuidad alcista. Vamos a ver uno, por ejemplo. Genial. Mirad, vamos a centrarnos en esta tendencia alcista. Aquí podría, bueno, no voy a poner la línea muy pegada porque si no, no lo vais a ver, ¿eh? La voy a apartar un poco para que no tape las letras, ¿vale? Vamos a apartarla ahí. Vemos que tenemos ahí una tendencia alcista que la podemos marcar bien, ¿vale? Genial. Entonces, lo que os acabo de comentar, mirad aquí donde tenemos un boss y aquí donde tenemos otro boss. Os lo voy a marcar con un circulito. Veis que debajo tiene una línea que me une dos puntos. Ahí lo tenéis. Bien, vamos a ponerlo un poco en grande, ahora sí. Bueno, voy a quitar esa línea que he pintado. Ahí lo veis mejor. Boss y boss. Fijaros esta línea de puntos verde y esta línea de puntos verde. Bien, como os había comentado, si el precio rompe esta zona de resistencia, quiere decir que es un boss de continuidad alcista. Aquí, ¿por qué me marca un boss? ¿Por qué? Porque el precio rompió también esta zona. Os marco las zonas que está uniendo esa línea por si no las veis. Ahí tenemos una zona y aquí tenemos otra zona. Nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Aquí todos los días hablamos de estructura de mercado. No me estoy saliendo de la estructura del mercado. Esto es estructura de mercado. Sigue siendo estructura. Roturas o rompimientos de estructura. Algo que normalmente nosotros lo identificamos de una forma visual. Marcamos unas zonas y a vela cerrada cuando se rompe, como es este caso, esta vela rompe, cierra, empieza otra vela fuera de la estructura por encima de la resistencia. Aquí me va a marcar un boss. Eso es un boss de continuidad alcista. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que el precio va a seguir subiendo. Aquí me marca otro. Vamos a ver la vela de continuidad, que es esta no, porque esta es rechazada. Esta vela rompe la zona, cierra y aquí a cierre de vela me marca otro boss. Aquí, continuidad alcista. Vemos que si vemos la estructura, aquí ya el siguiente punto de aquí a aquí, veis que ya es un máximo igual que el otro, con lo cual este segundo boss de continuidad alcista ya no está cumpliendo como debería, pero este sí. ¿Esto por qué lo digo? Porque mucha gente, sobre todo gente nueva que entra en el mercado y se piensa que el trading institucional que es la leche, que nunca falla, que qué hacemos operando análisis técnicos si el institucional es lo que manda, que nunca falla, que no sé qué. Bueno, pues el trading institucional también falla, así que no os metan pajaritos en la cabeza porque lo estáis viendo aquí mismo, ¿eh? Voy a quitar los dibujos para que lo veáis. Este primer boss que tenemos aquí de continuidad alcista se cumple, perfecto. Mirar aquí donde, teniendo en cuenta que esa vela cerrada, cierra la vela, empieza otra vela, aquí sigue el punto de entrada y el precio vemos que sí, sigue subiendo, tiene continuidad alcista, perfecto. Pero ¿qué pasa con este boss de aquí? Este boss de aquí cierra por aquí encima, este sería el punto de entrada, os lo voy a marcar, punto de entrada, y aquí la tendencia se termina, la tendencia alcista. De hecho, aquí ya va a haber un quiebre, por eso me marca aquí el shock. De mano el shock todavía no lo he explicado, pero ya que hemos llegado a él, lo voy a explicar, ¿vale? Bien, esto es el boss. El boss, existe boss de continuidad alcista, que es el que me marca en verde, y también existe el boss de continuidad bajista, es todo lo contrario. Y el boss de continuidad bajista me lo va a marcar de color rojo. A ver si vemos por ahí alguno. Bueno, esto es un rango, aquí nada. Mucho cuidado con los rangos, ¿eh? En los rangos no aconsejo operar boss. Lo que sí se puede es esperar un posible shock, que ahora vamos a ver lo que es el shock. Primero quiero ver una tendencia alcista, vale, de continuidad, como la que estamos viendo ahora. Vale, perfecto. Aquí tenemos otra. Ah, bueno, este es alcista, no, quiero ver uno bajista. Fijaros en este, es un boss también, pero fijaros que las letras son de color rojo. Eso quiere decir que es un boss de continuidad bajista. Significa que si el precio rompe un nivel de soporte, este nivel de soporte que estamos viendo ahí en pantalla, ¿vale? Justamente aquí, si el precio lo rompe y vuelve a buscar ese punto otra vez, como vemos aquí, en el momento que ya hay ese quiebre, esa rotura de estructura, estamos ante un patrón de continuidad bajista. Eso es lo que nos indica el boss de color rojo. Bien, puede parecer un poco complejo, pero tranquilos, porque si no se entiende, ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis en los comentarios, en el grupo de Telegram, donde queráis. Por cierto, este indicador también tiene, antes de pasar a explicar qué es el shock, este indicador también tiene unas líneas, como podéis ver
aquí que me marca un máximo y un mínimo. El mínimo de este movimiento, no del activo en general, de este tramo. Fijaros que aquí me marca este mínimo de este tramo de aquí. Este es como si fuese otro ciclo. Imaginar que, a ver, estamos en gráfico diario, pero si cogemos cualquier otro activo o cualquier otra temporalidad, aunque sea de 5 minutos, son ciclos. Se termina una tendencia, empieza otra, un rango o alcista, bajista, rango, bajista, alcista. El mercado se mueve así, ¿vale? Entonces aquí, en el momento que se rompa esta estructura, empieza una estructura nueva, con lo cual aquí me va a marcar otro mínimo diferente que no tiene nada que ver con el anterior. De hecho, si ponemos aquí esto, así, reducimos el zoom, aquí estamos viendo los máximos históricos de Bitcoin, porque estamos en gráfico diario, e incluso podemos ver lo que mucha gente está ahora mismo especulando con Bitcoin. Fijaros en el precio que estamos ahora y fijaros dónde nos marca esta línea, esa zona tan esperada de venta institucional. Está más o menos sobre los 33.000. Ahí la tenemos, $33.000. También tenemos aquí muy marcada esta zona, no sé si os acordáis, antes de romper los 25.000, que todo el mundo, hasta que no rompa los 25.000, Bitcoin, no sé qué, le va a costar, ¡pum! Bitcoin rompió los 25.000. Ahí fue un antes y un después. Veremos a ver si es capaz a romper esta zona de los 32.000. Pero bueno, fijaros cómo aquí también me marca la zona de los 25.000 como una zona grande, una zona fuerte, institucional. Y aquí lo mismo, una zona de venta institucional. Entonces este indicador, para todas aquellas personas que hagan trading institucional, es súper completo. Todavía no lo vimos todo, y de hecho nos va a quedar por ver los order block, pero eso ya está explicado en otros vídeos, ¿vale? De todas formas, un día, si queréis, podemos ver cómo se comporta los order block en este indicador, aunque no tiene mucho sentido. De hecho, yo en los vídeos que subí por ahí sobre order block recomiendo buscarlos de forma manual, mejor que con indicadores. Bien, vamos a pasar a ver lo que es el shock sin alargarme mucho más. El shock básicamente es todo lo contrario. Si el boss es la continuidad de la tendencia, bien sea bajista o bien sea alcista, el shock me está indicando un cambio de tendencia. Primero os digo, ¿cuándo se produce? Se produce cuando el precio se da la vuelta y rompe el nivel de soporte o resistencia anterior, dependiendo si estamos alcistas o bajistas, y en ese caso retrocede y rompe ese nivel y cierra la vela. Tiene que ser algo claro, ¿vale? Vamos a ponernos aquí en contexto. Esto se ve con ejemplos, Bien, mejor shock que el que teníamos aquí en los 25.000, no teníamos ninguno. Hasta aquí todo bajista, bajista, bajista. De hecho, incluso mirar aquí este boss de continuidad bajista, que de hecho fue cuando vinimos a tocar los mínimos anuales. Y después aquí no tenemos, bueno, tenemos un shock aquí. Vamos a poner esto en grande. Es muy interesante que veáis esto, porque aquí, aparte de shock, tenemos una zona muy importante, por eso nos marca línea continua, ¿vale? Fijaros en este, olvidaros de los demás. El precio se da la vuelta y ¿qué hace? Rompe esta zona, que en este caso fue la zona de los 18.000. Una zona fuerte, ¿vale? Aquí si marcamos, incluso desde aquí ya podemos marcar toda esa zona. Ahora tenemos, bueno, no la pongo encima de la línea de puntos porque si no la tapo, ¿vale? Fijaros que cuánto tiempo estuvimos aquí en esta zona, en los 18.000, que yo ya estaba ya aburridísimo, hasta que de repente un buen día, pum, y al día siguiente, pum, y nos plantamos en los $21.000. Nadie se lo esperaba, Bueno, y ya los siguientes movimientos mucho menos. Pero fijaros, esta rotura, en el momento que esta vela cierra por fuera, esta no, la siguiente, esta no se da, os lo pongo más cerca, esta vela no produce el shock lo produce esta otra vela. ¿Por qué? Porque esta se vuelve a recoger para dentro velaria y no rompe nada, pero esta aquí sí, os lo marco, esta vela aquí sí rompe, y ese shock es un cambio de tendencia, me estaba marcando ahí un cambio de tendencia. Con eso no quiero decir que Bitcoin se vaya a ir a los 100.000 ni mucho menos, Lo único que quiero es que diferenciéis cuando es un boss y cuando es un shock. Un boss es continuidad del movimiento y un shock es cambio de tendencia, simplemente. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro
registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, ahora os comento un poco cuándo son más efectivos. Los BOS, por ejemplo, son más efectivos en mercados con una tendencia ya definida. ¿Por qué motivo? Muy fácil, porque nosotros vamos a ir a favor de esa tendencia buscando la continuidad. Da igual que sea bajista que alcista, buscamos continuar con la tendencia. Y el BOS lo que me va a ir indicando es cada vez que haya una ruptura o un quiebre en la estructura, que básicamente es una rotura de soporte o de resistencia, no es más que eso. Yo, por ejemplo, a mí me quitas el indicador este, lo oculto y no me hace falta buscar ni BOS ni CHOC porque los estoy viendo. Yo estoy viendo cuando hay una rotura de estructura, cuando se rompe una resistencia, cuando se rompe un soporte, pero el indicador ayuda un montón, sobre todo a aquellas personas que, como digo, se inician nuevas y quieren seguir, pues bueno, los movimientos de la estructura del mercado. Pues con este indicador la verdad es que visualmente te va a ayudar muchísimo. Más cosas, por el contrario, los CHOC, a ver, yo no estoy aquí para recomendar nada, pero si le tuviese que decir a un amigo cuándo operar o entrar en las operaciones basándome en los CHOC, en este caso lo haría estando en un rango buscando una oportunidad de CHOC, una vez estando dentro de un rango. ¿Me explico? Os lo pongo bien fácil. Mirad, todo esto, desde aquí hasta aquí, todo eso es un rango, quitando todos estos movimientos como este movimiento de máximo dolor, ¿vale? Que vivimos aquí, de máxima angustia. Quitando eso, todo lo demás es un rango. Entonces, bien, cuando se rompe ese rango, bien sea para abajo o bien sea para arriba, se va a producir ese CHOC. Se identifica mejor en un rango, lo estáis viendo. Aquí en este caso rompió para arriba, mirar aquí el CHOC, mirar la línea y aquí la palabrita, que no sé si se puede modificar el tamaño de las palabras porque la verdad que son bastante pequeñas. Bien, fijaros aquí también cómo me marca el máximo y el mínimo. Yo aquí podría, si quiero, podría alargar y marcar toda esta zona como toda el área completa del rango, pero bueno, para mí el rango principal es este. Esto fue algo, digamos que puntual, estar por estos niveles. El rango principal es este, que es en el que más tiempo estuvimos, que pues bueno, básicamente entre los 18.000 y los, bueno, más o menos, y los 24.000, más o menos. Pero aquí lo tenéis. ¿Se pueden ver estas cosas, como digo, sin tener este indicador? Sí, se puede ver si te centras en la estructura. Yo, como ya os lo digo, es que yo siempre acostumbro, quien quiera saber sobre estructura de mercado, lo mejor es ni tan siquiera poner indicadores, ir trazando manualmente soportes, resistencias, etcétera, porque básicamente estáis viendo que coincide todo a la perfección con soportes y resistencias, se basa en soportes y resistencias. Es para que veáis la importancia que tiene. Mucha gente no le da la importancia que tiene los soportes ni las resistencias, y estáis viendo que en el trading institucional es lo que hacen, buscar soportes y resistencias, nada que no veamos todos los días. ¿De acuerdo? Bien, conclusión o estrategia, ¿qué podemos hacer aquí? Sí, por supuesto que se pueden hacer estrategias, vamos a eliminar todo. Lo que no aconsejo es que intentemos buscar todos los movimientos, es decir, entrar en todos los BOS, todos los CHOC, no, porque nos vamos a hacer un lío. Lo mejor es, si queremos entrar a los BOS, entramos a los BOS, es decir, continuidad del precio, y si queremos entrar en los cambios de tendencia,
tendencia, entramos en los cambios de tendencia. No sé si os habéis fijado al principio del vídeo que tenía colocada una EMA, y es que la EMA parece que no, pero nos va a ayudar muchísimo. Media móvil exponencial, ojito, ahí. Vamos a... nada, muy fácil. Simplemente le vamos a poner una longitud. Como estamos en gráfico diario, pues una EMA de 200. Si estuviésemos en gráfico de, pues no sé, de 15 minutos, pues pondríamos una EMA de 100, por ejemplo. De todas formas, yo esto recomiendo usar de 4 horas en adelante. Este indicador, 4 horas en adelante, va a ser mucho más fiable. Bien, en estilo vamos a darle un color blanco. Bien, ya teniendo esto es otra cosa. Y os digo por qué. Porque aquí ya podemos hacer una continuidad mucho más sencilla del movimiento. Vamos a cambiar de temporalidad, por ejemplo, para que no basarnos en el diario solamente. Vamos a irnos a 4 horas, ejemplo. Vale, 4 horas. Estamos en 4 horas, estamos en tendencia alcista claramente, ¿vale? Entonces aquí, si operamos solamente los BOS, ¿qué BOS tenemos que tener en cuenta y qué BOS no tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, los CHOC vamos a pasar de ellos, Los CHOC pasamos de ellos. ¿Por qué? Como os dije, o hacemos uno o hacemos otro. Andar ahí buscando cambios de tendencia, aparte cuando estamos con una tendencia definida. Como os dije antes, los CHOC son para operar en rangos, al menos es mi opinión. Vale, los BOS rojos tampoco los vamos a tener en cuenta para nada, solamente vamos a tener en cuenta los BOS de color verde. Tiene su lógica, ¿no? Estamos en tendencia alcista. Lo primero, tendencia, con lo cual los CHOC, que son para cambio de tendencia, no tiene sentido. Operar los BOS, que los BOS son, como ya sabéis, de continuidad, alcista o bajista. En este caso, como es alcista, usamos solo los de color verde. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Si no se entiende algo, dejadmelo en los comentarios, por favor. Y si no, ya sabéis, tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis el link directo al grupo de Telegram. Estamos continuamente hablando de estrategias, de sistemas, de backtesting de todo tipo. Así que no lo dudéis, ¿vale? Entrad al grupo de Telegram y ahí estoy encantado de poder ayudar yo y cualquier miembro del grupo, ¿de acuerdo? Para eso es el grupo. Bien, vamos a tener en cuenta los alcistas. Vamos a ver si hay quiebre de estructura, a ver qué pasa aquí. Bueno, tenemos aquí esta mecha. Vale, mirad cómo esta vela es la que rompe la estructura y nos da un punto de entrada. Tenemos aquí otra, fijaros en la estructura. Mirad cómo esta vela rompe también. Aquí tenemos otra estructura. Este ya es, por decir algo, el principal. Este también. Cualquiera de ellos que hubiésemos entrado, estaríamos ahora mismo en profit. Hombre, si entramos en el primero o en el segundo y no cerramos la operación, todavía seguimos alcistas, ¿no? Los movimientos alcistas ni los bajistas no duran toda la vida. Ahora mismo estamos en pleno FOMO. Yo aquí, si trazo una línea de tendencia, voy a cambiarle el color para que no se confunda con la EMA. Vamos a ponerle este color. Tendencia alcista, perfecto. Estamos en una tendencia alcista. Como veis, el precio me va dejando unos máximos cada vez superiores. Mucho ojito, en el momento que Bitcoin en 4 horas me deje un máximo, algo tal que así, digamos que el precio, en lugar de dejarme un máximo superior, haga algo así, prepararos, porque el siguiente movimiento ya será un cambio de tendencia. No para bajar a los $15.000, cuidado, no hablo de eso, hablo pues un cambio de tendencia, una corrección importante como puede ser esta que tenemos aquí, una corrección como esta o como esta. De momento no hemos tenido ninguna corrección fuerte. La última que tuvimos fue esta que empezó en febrero, desde el 20 de febrero hasta más o menos el 11 o el 12 de marzo. Después todo fue subir. De momento el precio no corrigió nada. Esto que pasó ayer, ya la gente que nos vamos a 15.000, eso no fue ni corrección ni fue nada. De hecho, hay divergencia en la mayoría de los activos, incluido Bitcoin, y todavía la divergencia sigue ahí. Lo que pasa es que la divergencia, en lugar de tener 2 puntos, ahora tiene 3 puntos. Y si ponemos un RSI con una divergencia, lo mismo. Todavía no se ha cumplido la divergencia. ¿Se cumplirá? Probablemente. No sabemos si llegaremos a esos 32.000 que os comentaba, que puede ser, ¿vale? Porque estamos ahora mismo en este punto clave. Pero bueno, en definitiva, que este vídeo en realidad no es para analizar Bitcoin, pero un poco sí, un poco tengo que hacerlo porque de esa manera se entiende de lo que estoy hablando, ¿no? Esas roturas de estructura y demás. Esta es una estrategia, lo que acabo de hacer ahora, siguiendo los BOS, bien sea una tendencia alcista o también siguiendo los BOS, cuando te pone BOS de color rojo, ¿vale? En una tendencia bajista. Ahí daríamos continuidad bajista y no alcista. Vale, otra estrategia, estar posicionados en rango y tirarnos a buscar esos shock o cambio de tendencia. Viene a ser una rotura de estructura simplemente.
simplemente. Porque si estamos en un rango y de repente vemos un shock, es una rotura de estructura. Quiere decir que bien sea por la parte superior de la estructura o por la parte baja de la estructura, va a haber una vela que cierre por fuera o por arriba, por abajo o por arriba, da igual, y ahí entraríamos en consecuencia, o bien en long o bien en short. Y fin de la historia, eso es lo que hay. Como os comento, este indicador también viene equipado con lo que hemos quitado antes, que son los order block. A ver dónde están. Aquí, internal order block, que como veis son esas áreas que me han marcado ahí. Pero hoy no voy a explicar nada sobre los order block, ya os lo digo, porque básicamente porque ya está explicado, ¿eh? Tengo varios vídeos además sobre order block, pero el order block no es más que, a ver, os lo explico de una manera así un poco rápida. El order block es, o se coge el área de una vela antes de un movimiento fuerte, bien sea alcista o bajista, siempre en una zona de máximos o de mínimos. Si es una zona de máximos, es un movimiento fuerte bajista, y si es una zona de mínimos, un movimiento fuerte alcista. Pues esa vela primera que se queda ahí antes de la vela que nos va a marcar el movimiento fuerte, todo el área de la vela, incluido la mecha, se coge, ¿vale? Se coge con un área. Yo siempre lo hago de forma manual, ¿vale? Cojo con el rectángulo y de forma manual. Pero aquí el indicador, pues bueno, os lo hace ello de forma automática. Al fin y al cabo, tenéis que fijaros que siempre coinciden las zonas, porque el otro día todavía alguien me decía que los order block coinciden justamente con los máximos, con los mínimos, con los soportes, con las resistencias, con las zonas de liquidez. Coincide todo. Igual de que operes vacíos de liquidez o zonas de liquidez o imbalance, igual de que operes order block, igual de que operes buscando máximos y mínimos en la estructura del mercado con soportes y resistencias, que al final va a haber muy poca diferencia, pero se van a, en un 90% son las mismas zonas. Lo que pasa que ahora está muy de moda el trading institucional y la gente se piensa que es la panacea, y yo no digo que esté mal. Yo opero análisis técnico, yo no opero institucional, quiero que quede claro. Este vídeo lo hago por petición de mucha gente que me pedía un vídeo de Smart Money y aquí os lo traigo. Tengo otro por ahí por el canal también, me parece, o otros dos, pero yo no opero esta modalidad, no porque no me parezca interesante, porque me parece súper interesante, pero sinceramente, si os doy mi opinión, no me dice nada que no me diga el análisis técnico. Y cuando hablo de análisis técnico, no estoy hablando de indicadores, no estoy hablando de indicadores, estoy hablando de estructura. Y la estructura de mercado, soporte, resistencias, es análisis técnico básico de toda la vida, y es lo que mejor funciona. Bien, vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que se haya entendido al menos la moraleja de todo esto, ¿no? Yo no estoy en contra del trading institucional, al contrario, me parece una modalidad muy interesante y que hay cada vez más personas que la operan, pero como acabáis de ver, y es totalmente demostrable, os lo puedo demostrar, reto a quien sea que me esté viendo desde aquí ahora mismo, a que esas zonas de order block, por ejemplo, te las puedo buscar con la propia estructura del mercado sin marcar ninguna zona de order block, simplemente buscando máximos relativos o mínimos relativos. Más cosas, en cuanto a los BOS que tanto comentamos aquí, es una ruptura, bien sea de soporte o de resistencia. Yo, si tengo en cuenta esa zona, ese área, puedo identificar a la perfección esa rotura sin la necesidad de este indicador que acabamos de ver hoy también. En cuanto a los shock, exactamente lo mismo. El mercado se da la vuelta, rompe la zona que antes actuaba de resistencia, la rompe y pasa a ser un soporte, algo que vemos a diario y en todas las estrategias. De todas formas, para aquellas personas que querían que presentase este indicador de Luxalgo, espero que os haya gustado, y cualquier cosa que no entendáis, ya sabéis, no dudéis en preguntar, ¿de acuerdo? Nada, amigos, lo dejamos por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.